Chicos, muy buenos días. Los saluda el profesor José. Hoy día vamos a empezar la clase de álgebra explicando el tema de polinomios. ¿Está bien? De la siguiente manera. Hay que tener en cuenta que antes de abarcar el tema de polinomios, el concepto de expresión algebraica tenemos que tenerlo muy en cuenta. Aquí les he puesto una pequeña introducción que ustedes van a copiar o van a considerar, no sé, apuntándolo en una esquina del cuaderno o en unos papelitos adicionales como ustedes deseen, pero vamos con los puntos. Por ejemplo, una ecuación y un polinomio no es lo mismo, ¿no? Una ecuación es una expresión algebraica, ¿está bien? Con ciertas restricciones, en donde toda esta expresión se iguala a cero, ¿sí? Y los valores para la variable se le llama soluciones. En el caso de un polinomio, no, porque no hay una igualdad con cero, entonces no serían soluciones. Se le llaman raíces o posibles ceros. ¿Está bien? Si bien es cierto, el parecido es el mismo, aquí en la izquierda tenemos dos casos, pero hay que tener en cuenta que no son exactamente iguales, ¿no? En una ecuación se iguala a cero, en un polinomio se pone p en x. Es un polinomio respecto a x. Profe, ¿y puede haber un polinomio respecto a dos variables? Claro, p, paréntesis, x, y, que podría ser un caso, igual a x cuadrado, xy, y en fin, ¿no? Todo lo que pueda venir. Ahorita vamos a ver qué es un polinomio exactamente, pero vemos esto como introducción. Otro punto importante también es que un polinomio no es toda expresión que contenga x. ¿Por qué? Porque toda expresión que contiene una variable, una letra, por así decirlo, es denominada expresión algebraica, más no polinomio. El polinomio tiene ciertas restricciones. Hay que tener en cuenta que si no cumple con las restricciones para llamarse polinomio, simplemente es expresión algebraica. ¿Está bien? Otro punto importante, los elementos del polinomio, ¿no? El coeficiente o el número que acompaña a la variable con mayor exponente se le llama coeficiente principal. ¿Está bien? A todo este término que contiene la variable con mayor exponente se le llama término principal. ¿Cuántos términos veo en este polinomio en el lado derecho? Veo 1, 2, 3, 4, 5 términos. Profe, ¿y cuándo digo que son dos términos o un término? ¿Cómo saber cuántos términos son? Bueno, fácil, hay un método. Tú te vas a dar cuenta de cuántos términos hay de acuerdo a las operaciones de suma y resta. Acá veo una separación por medio de la suma, acá hay una resta, hay una suma y acá hay una resta. Entonces el 1/9 es un término, el 6x es un término y así, ¿ya? Hay 5 términos. Si todos ellos estuvieran multiplicando, diríamos que hay un solo término. ¿Está bien? En este caso está ordenado, que también lo vamos a hablar más adelante. Por ejemplo, al 3x cubo se le llama término de grado 3, al 1/3 x cuadrado se le llama término de grado 2, al 6x término de grado 1 y al -1/9 término independiente. Ahora, acá arriba decimos grado 5. ¿Por qué? Se le dice grado 5 porque el mayor grado de todas las variables x es 5. A eso también se le llama grado absoluto. Grado relativo es similar al grado absoluto, solo que grado relativo va a depender de la variable que está siendo observada. Por ejemplo, si te pidieran grado relativo de x, ya, el mayor exponente de x. Si te dijeran grado relativo de y, el mayor exponente de y. Si es que estuviera, obviamente, ¿no? Bien, vamos a empezar, chicos, polinomios. Y vamos con la definición. Un polinomio en la variable x es una expresión algebraica, como ya les dije, formada solamente por la suma de términos de la forma. Cuando digo suma me refiero a operaciones diversas, suma, resta. Tengan en cuenta que signos diferentes se restan. Pero, por así decirlo, también se puede mencionar la palabra suma, ¿ya? Que es una operación. Formada solamente por la suma de los términos de la forma ax a la n, donde a es cualquier número, a puede ser cualquier número, y n es un número entero no negativo. No se permiten exponentes fraccionarios. Ejemplos: 3x menos 2, un polinomio de dos términos; x cuarta más 5, un polinomio de dos términos; 2n al cuadrado menos 5n más 3,
5y cubo más 4xy cuadrado menos 3y más 1 y 23. 23 también es un polinomio, solo que como es de un solo término se le llamaría monomio. Las siguientes expresiones algebraicas no son polinomios. Son expresiones algebraicas, pero no son polinomios. Por ejemplo, 3x menos 12 sobre x cuadrado. Todos nos damos cuenta, ¿sí?, que el x cuadrado cuando está en la parte inferior significa que yo puedo subir esta expresión. Que de estar en el denominador, el x cuadrado puede subir al numerador, pero al subir al numerador, el x cuadrado se convierte en x a la menos 2. Y ya estoy incumpliendo el requisito para que sea polinomio, ¿no? Porque para que sea polinomio, el exponente debe ser un entero no, negativo, o sea, un entero positivo. Y acá pues no cumple eso, ¿no? Ahora acá, 4 en el siguiente ejemplo, 4 raíz cuadrada de x menos 6. Recuerden que esa raíz se puede transformar en un exponente. Esta raíz se puede convertir en un exponente de x menos 6. Acá imaginariamente hay un 1. El 2 del índice de la raíz pasaría a dividir al 1. Sería x menos 6 elevado al 1 medio. Desde ahí ya podemos decir que x va a ser elevado al 1 medio. Pero acá me dice que el exponente n no puede ser, tiene que ser un número entero, no una fracción. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ya? No puede ser ni negativo ni fracción. Acá dice, el exponente n tiene que ser un número entero, positivo, no negativo. Componentes de un polinomio. Componentes de un polinomio. Los términos, un término es una parte de la expresión algebraica o del polinomio. Los términos se separan entre sí por los signos de suma y resta, solamente por ellos. Profe, y si hay multiplicación, no hay separación. Sigue siendo un solo término. Y si hay división, igual, hay un solo término. Coeficientes numéricos. Es el factor numérico del mismo. Factor decimos a aquel valor que se está multiplicando. Por ejemplo, si yo veo 3x cuadrado, perdón, sí, 3x cuadrado, el 2 que está en la parte superior no es un factor porque no está multiplicando, es un exponente. 3x cuadrado, el factor sería 3. A ese número que acompaña a la variable se le llama coeficiente. Término constante es el coeficiente numérico que no contiene variable. Bueno, si en una expresión ves, no sé, un polinomio, ves un número que no tiene variable, a él se le llama término constante, ¿sí? O término independiente también. Sería bueno que lo indiques. Término constante o independiente. Profe, ¿por qué constante? Porque no va a cambiar de valor. Jamás. Jamás, no es que no tiene X, no hay forma de que cambie de valor. Grado de un polinomio. Si el polinomio es en una variable, X, Y, el grado del polinomio está determinado por el término que contiene el mayor exponente. ¿Está bien? Ahí abajo vamos a ver algunos ejemplos. Si tiene más de una variable, se suman los exponentes de cada término y la suma más alta determina el grado del polinomio. Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de polinomios, ¿sí?, que cumplen todas las restricciones que se han mencionado. 9y cuartas menos 5y cubo y así. El mayor exponente de y es 4. Él se le llama grado absoluto o simplemente grado. ¿Qué grado es este polinomio? Grado 4. X cubo más 4x cuadrado menos 6. El mayor exponente de 3, grado 3. 2n cuadrado menos 3n más 1, mayor exponente grado 2. 5x menos 1, el mayor exponente de x es 1. Sería entonces grado 1. 8, no tiene variable. No, profe, sí tiene. Claro, en realidad sí la tiene. Imaginariamente acá tenemos un 8 por 1. Profe, ¿y el 1? El 1 es x elevado a la 0. Si x está elevado a la 0, hay dos maneras de poder interpretar. No hay grado, porque no hay variable, o podemos decir que es de grado 0, porque el x está a la 0. No, eso se sobreentiende. Ahora, acá tenemos un polinomio en función no solo de x, sino de x e y. Ya, acá te voy a hacer algunos comentarios. Por ejemplo, si acá yo quiero el grado relativo de x. Profe, ¿por qué relativo? Porque no solo hay grado de x, hay grado de x e y. Entonces vamos por partes. Grado relativo de x es el mayor exponente de x. ¿Cuál es el mayor exponente de x? Sería 3, grado relativo de x. Profe, grado relativo de y, el mayor exponente de y. 5, 4, 2, el mayor exponente es 5.
así se hayan logrado relativos respecto a ciertas variables. Y el grado absoluto, es la suma de los grados de cada término, ¿sí? De la expresión. Por ejemplo, en el primer término, 3x cubo y 5, el grado sería 3 más 5, 8. En el segundo término, 2 más 4, 8. En el siguiente término, 1 más 2, 3. Nos hemos dado cuenta que el mayor grado es 8, entonces la expresión tiene un grado absoluto de 8. Los polinomios se ordenan escribiendo los exponentes en orden descendente, es decir, de mayor a menor, o ascendente, es decir, de menor a mayor. Polinomio de orden descendente, 3x cuadrado menos 5x más 8. Polinomio de orden ascendente, 8 menos 5x más 3x cuadrado. Descendente, ¿por qué? Porque los exponentes están ordenados de forma descendente, ¿no? 2, 1, y el último es independiente, que vendría a ser un x a la 0, ¿no? Ascendente, 8, entre comillas, 8x a la 0, ¿no? Porque x a la 0 no significa nada. Menos 5x, que exponente es 1, y 3x cuadrado, exponente es 2. ¿Sí? Ese es el orden. Y también hay que mencionar, aunque no está aquí, cuando un polinomio es completo y cuando un polinomio no es completo. Completo es cuando están participando todos los exponentes desde el mayor hasta el exponente 0 o hasta el término independiente. Por ejemplo, acá tenemos al 3x cuadrado, 5x a la 1 y 8, que es el independiente. Está ordenado y está completo también. ¿Qué pasaría si yo tuviera aquí 3x cuadrado y el 8? Tendría 3x a la 2 y 8, que es el independiente. Faltaría el x a la 1. Entonces, ahí se le dice polinomio incompleto. Aunque está ordenado, está incompleto. Términos semejantes. Dos términos son semejantes cuando ambos son numéricos o cuando tienen las mismas variables y sus exponentes son respectivamente iguales. Ya, dice cuando ambos son numéricos, ¿por qué? Por ejemplo, el 8 más 9, el 8 menos 15 y así. O cuando ambos tienen las mismas variables y sus exponentes son respectivamente iguales. Ejemplo, 6 y menos 11 son semejantes, ¿sí? Son de la misma especie. Vamos a verlo de esa manera. X y 3x, claro. X y 3x sí, porque ambos tienen la misma variable y cada variable tiene exponente 1. Son semejantes. Menos 3x y 11y también son semejantes. A ver, te pongo esa. Menos 3x a la 7 y 11x a la 7, ¿son o no son? Claro, porque tienen la misma variable, pero también tienen el mismo exponente. No son semejantes. Acá tenemos un ejemplito de polinomios, polinomios de un solo término que no son semejantes. El 6 y el menos 11x no lo son. X y 3x cuadrado tampoco. Y menos 3x y 11xy tampoco, porque la parte literal no es la misma. No son semejantes. Evaluación de un polinomio. Bien, todo polinomio es respecto a una variable y se puede evaluar. ¿Sí? Para evaluar un polinomio hacemos lo mismo que evaluar una expresión algebraica. Simplemente sustituimos el valor asignado a la variable y efectuamos las operaciones indicadas en el polinomio. Evalúa cada polinomio para los valores asignados. Por ejemplo, 2x cuarta menos 3x cubo más 6x menos 8. ¿Qué es evaluar? Es simplemente reemplazar el valor de x por un número. A x le asigno el valor de menos 2. Sería 2 por menos 2 a la 4, menos 3 por menos 2 a la 3, más 6 por menos 2, menos 8. Todo ese resultado viene a ser el valor de la evaluación en el polinomio, ¿sí? Ahora, el término evaluación puede variar, ¿sí? Otros simplemente lo llaman, oye, reemplaza el valor menos 2. Ah, ya lo reemplazo. ¿Y cuánto resulta? Ah, ya. Otros, por ejemplo, asignan un... le ponen P de polinomio, ¿sí? P de polinomio, paréntesis, menos 2. ¿Qué significa? P en menos 2. Reemplaza al X por el menos 2. Entonces, donde veas X, en este primer ejemplo, pones el menos 2 y el resultado, que va a ser un valor numérico, viene a ser la expresión, o viene a ser, bueno, aunque estoy redundando,
Viene a ser pues el resultado de haber reemplazado el menos 2. Sí, simplemente evaluar un polinomio es asignarle al X un valor numérico. Profe, en esta expresión asígnele 15. Ya, le asigno 15, estoy evaluando el polinomio. Asígnele 10, ya. Puede venir en el examen o en una práctica decir, ¿no? Tengo el siguiente polinomio, por ejemplo el segundo, x cuadrado más 5x menos 6. Ese es mi polinomio. En el examen puede venir, a ver, hallar P en 15. ¿Qué significa P en 15? Que en ese polinomio, donde veas X, debes reemplazar 15. Reemplazas y el resultado es lo que te están pidiendo. Simple, el valor numérico. Por ejemplo acá, en el tercer ejemplo. 3xy menos xy más 4. Y te piden hallar P en 4,3. ¿Qué significa? Que al X le pones 4 y al Y le pones 3. Lo reemplazas y el resultado es lo que te están pidiendo. Acá, por ejemplo, cuando X vale 1 y Y vale menos 2, también lo reemplazas. Esto significa evaluación en un polinomio. Un ejercicio y ya viene la tarea para terminar. Considera el siguiente polinomio 2a más 4a al cubo menos 9 y contesta. ¿Cuáles son los coeficientes? ¿Cuáles serían los coeficientes? ¿Ya se dieron cuenta? El 2, el 4 y el menos 9, ¿sí o no? ¿Cuál es el término constante? El que nunca cambia, el que no depende de la, el independiente. El menos 9, muy bien. ¿Cuántos términos tiene? A ver, piensa. 3, ¿no? ¿Cuál es su clasificación de acuerdo al número de términos que tiene? ¿Cuántos términos tiene? 3. Se le llama trinomio. Profe, y si tuviera 2, binomio. Y si tuviera 1, monomio. Y de manera general, bueno, de manera general a todos llámale polinomio, no hay ningún problema. Expresa el polinomio dado en orden ascendente. En orden ascendente. O sea, de menor a mayor exponente. ¿Se puede? Claro. Menos 9 más 2a más 4a al cubo. Ojo, me parece que no está completo. ¿Por quién falta? Falta el a al cuadrado. Si te pidieran que lo completes, ¿sabes qué le haces? Le pones 0a al cuadrado. Aunque aparentemente esté el a al cuadrado, no lo está, porque 0 por a al cuadrado es 0. Entonces, para escribir, para ordenar, está. Pero su valor no existe en este ejercicio, porque 0 por algo no existe. ¿Está bien? Expresa el polinomio en orden descendente. ¿Cómo sería? 4a al cubo más 2a menos 9. ¿Cuál es el grado del polinomio? El mayor exponente. Sería 3. ¿Contiene términos semejantes? No. 2a y 4a al cubo no son semejantes y así, comparando otros, tampoco no lo son. Evalúa el polinomio para cuando a vale menos 1. Entonces, 2 por menos 1, menos 2. 4 por menos 1 al cubo. Menos 1 al cubo es menos 1. Por 4 es menos 4. Menos 4 con el menos 2, menos 6. Y menos 6 con menos 9, menos 15. Es solamente un ejercicio. Bueno, las operaciones, que es lo que más me importa y de eso consta la tarea. Te voy a poner 4 ejemplos de sumas de polinomios. ¿Está bien? Acá está el ejemplo bien detallado. Polinomio P en X, polinomio en X, polinomio Q. Me piden que lo sume. Uy, disculpen, acá hay un pequeño lapsus. Parece que lo he puesto al revés. A ver, disculpen. Parece que lo he puesto al revés. Mil disculpas. Vamos a hacer una pequeña corrección aquí en vivo. En el siguiente ejemplo tengo P, polinomio Q, polinomio R. Y el ejemplo consiste en sumarlos. Una manera práctica de sumarlos es sumar primero 2 de ellos y a la suma agregarle el tercer polinomio. Profe, ¿y cómo se suma? Hay que tener en cuenta que los semejantes se pueden operar de acuerdo a la ley de signos, ¿no? Signos iguales se suman, signos diferentes se restan. Bueno, acá lo han hecho paso a paso y al final el resultado es menos x a la 5 y así. Lo voy a corregir acá, no es resta. Este ejemplo es de suma. Y este ejemplo es de... Vamos a poner una flechita, ya mejor. Un ratito, vamos a poner una flechita que se ve más simpático. Ahí está. Este es el ejemplo de resta. Mil disculpas, jóvenes. No. Y ese es el ejemplo de suma, ¿ya? Ahí está mejor. Mil disculpas. Vamos a empezar con el ejemplo de la suma. Tenemos
tres polinomios, ¿sí? El primer polinomio es de grado 4, el segundo de grado 5 y el tercero de grado 5. ¿Cómo se suma? Bueno, hay que tener en cuenta que se van a sumar solamente aquellos que sean de términos semejantes. ¿Sí? Aquellos que sean términos semejantes. Por ejemplo, acá me dicen que lo puedo sumar por partes, en este ejemplo. ¿Sí? Pero también lo hubieran sumado de frente. Por ejemplo, sumemos todo. Pueden poner una rayita en la parte inferior y sumar de arriba hacia abajo. Obviamente, solamente suman los semejantes. Así esté ordenado o no. Vamos a ver el ejemplo. Acá a ver. 2x5, ¿se puede sumar con 2x4? No. ¿Se puede sumar con 5x cubo? No. Se puede sumar con menos 3x5 a la 5. Entonces, acá signos diferentes se restan. Salen menos x a la 5. Acá, miren el resultado. En el resultado ya está. Ahí está. Sumemos los x elevado a la 4. X a la 4 más 2x a la 4. Mira que puedo sumar en desorden, por así decirlo, porque orden de los sumandos no va a alterar la suma. X a la 4 más 2x a la 4, 3x a la 4. Menos 3x a la 4, 0x a la 4. No lo pongo, desapareció. Sumemos los x cubo. Menos 3x cubo más x cubo sale menos 2x cubo. Menos 2x cubo menos 5x cubo menos... a ver, acá hay un pequeño lapsus, creo. Sí, menos 7x cubo, acá está, menos 7x cubo. Y así voy sumando, jóvenes. Es sencillo. En el caso de la resta, igual, solo que hay que tener en cuenta el orden. Por ejemplo, yo quiero restar p menos q, entonces p es el primer polinomio que voy a colocar. Menos q, ¿qué hago? Coloco menos, abro paréntesis o corchete y coloco el siguiente polinomio, q. P menos paréntesis q. Antes de empezar a sumar, a restar, primero tener en cuenta que este signo menos lo puedo interpretar de dos maneras. Algunos dicen, el menos le cambia de signo a todos. Menos 2x4 ya no será menos 2x, será más x4, 2x4. El más 5x cubo ya no será más, será menos y así. Es una manera de ver. Otra manera de interpretar el menos es multiplicando. A cada término el menos lo afecta. Menos por menos se vuelve positivo. Menos por más se vuelve negativo. Menos por menos 8, más 8. Menos por más 3, menos 3. De ambas maneras es válido poder utilizar el signo menos o interpretarlo. ¿Está bien? Una vez que el menos ha afectado ya todos los términos que están dentro del paréntesis y desaparece el paréntesis, operas, sumas, restas, obviamente teniendo en cuenta los términos semejantes, ¿no? Vamos a borrar un ratito todo. Ahí está. Por favor, hay que tener en cuenta esto a la hora de copiar, chicos. Les pido ese gran favor. A ver. Acá muy bien, chicos. Acá tenemos los últimos dos ejemplos de multiplicación y división. En el caso de la multiplicación, acuérdense de esta frase, el todos contra todos. Así de sencillo. Sí, todos contra todos. Quiero multiplicar P por Q, que es lo mismo que Q por P, porque orden de los factores no altera el producto. Y voy a multiplicar de la siguiente manera. Por ejemplo, acá lo han hecho de esta forma. Menos x cuadrado por toda la expresión. Ahí está, menos x cuadrado por toda la expresión. ¿Está bien? Luego el x por toda la expresión. Y luego el 4 por toda la expresión. ¿Está bien? O sea, han hecho el paso a paso, que a veces como alumnos de secundaria queremos obviar. ¿Sí? Profe, como que cansa. Ya, bueno, como tú eres bien medio cansado, voy a ser directo, ¿ya? Eres medio cansado a veces. A ver, ¿cómo sería un poquito más rápido? ¿Cómo sería un poquito más rápido? Así. Menos x cuadrado por x cuadrado menos x cuarta. Menos x cuadrado por 2x menos x cubo. Menos x cuadrado por 3 menos 3x cuadrado. Ahora seguimos. Vamos a cambiar de color. Ahora seguimos con el término x por abajo, ¿ya? X por x cuadrado, x cubo. X por 2x, sale 2x cuadrado. X por 3
3x, ¿sí? Los de azul son estos que acabo yo de encontrar gracias a la multiplicación. Y luego el 4, 4 por x cuadrado, 4x cuadrado, 4 por 2x, 8x, y 4 por 3, 12. Profe, y los signos, claro, hay que tener en cuenta. Si, por ejemplo, fuera menos 4 por más 3, más por menos es menos. Hay que tener en cuenta que al multiplicar, hay que multiplicar también los signos. Como que eran positivo la mayoría, no ha habido mucho problema. Una vez que yo tengo ya la multiplicación, puedo reducir. Por ejemplo, el menos 3x cuadrado es semejante con 2x cuadrado. Lo sumo o lo resto, ¿no? De acuerdo a los signos. Y este es el resultado. En el caso de la división, quizás sea algo nuevo para ti, te voy a explicar aquí algo muy, muy especial. Por ejemplo, la división se puede desarrollar mediante Horner o mediante Ruffini, de acuerdo al grado de dificultad del ejercicio. Son métodos que seguramente en primaria o en grados menores en secundaria te han enseñado. Pero ahora solamente quiero hacer una pequeña introducción a la división y te voy a enseñar el método tradicional. Sí, el método tradicional, ese método que te enseñaron en los grados, en primaria, ¿no? Le ponías una pequeña separación con estas barritas y colocabas el número mayor, el numerador en la parte izquierda y el denominador en la parte derecha. A este 1, ¿cómo se le llamaba? No sé si se acuerdan. A este 1 se le llamaba cociente. ¿Está bien? Vamos a ponerle cociente. ¿Qué, profe? ¿Por qué Q? Si cociente no se escribe con Q. No, pues, pero la mayoría de matemáticos le han asignado la letra Q para poder hacerlo común, ¿no? Al cociente. Y al menos a esta expresión que sobra, ¿cómo le llaman? Le llaman residuo. Ahí está. Sí, hay que tener en cuenta eso. Tenemos la división entre... un ratito. Ahí está. No lo han puesto aquí, pero vamos a indicarlo. En este ejercicio o en este ejemplo quiero dividir, ¿por qué? Porque en la división se importa el orden. No es lo mismo P entre Q que Q entre P. Entonces yo quiero dividir P entre Q. Quiero dividir P, ratito, P entre Q. Ahí está. Eso quiero dividir yo. ¿Qué quiero dividir? P entre Q. Entonces, si yo voy a dividir P entre Q, yo puedo expresar esta división mediante esta fórmula. Si se acuerdan ustedes cómo era la expresión, el numerador es igual al denominador multiplicado por el cociente más el residuo. No, profe, a mí me dijeron que él se llama dividendo. Dividendo es igual al numerador. Profe, él se le llamaba divisor. Claro, divisor es el denominador, pues. Está bien, no te asustes. Es la misma fórmula que toda tu vida te han enseñado. Numerador es igual a, perdón, dividendo es igual a divisor por cociente más residuo. ¿Sí? P es igual a C por el cociente más el residuo. Profe, ¿quién es el cociente y quién es el residuo? Vamos a hallarlo, pues. Vamos a hallarlo. Si no hay residuo, decimos que es división exacta, pero casi siempre es residuo. Vamos a colocarlo como se hacía normalmente en la primaria, x cuadrado menos 6x más 4 al lado izquierdo y x cuadrado menos 2 el divisor al lado derecho. Vamos a buscar un número de tal manera que esta expresión llegue, escuchen bien, llegue a tener un exponente igual al máximo exponente del dividendo. Profe, son x cuadrado y acá también hay cuadrado, entonces no hay necesidad de multiplicar por x. Si, por ejemplo, él fuera x cubo, entonces deberías multiplicar por x, para que x cuadrado menos 2 multiplicado por x te bote un x cubo y se puedan eliminar. O sea, lo que se va a buscar es ir eliminando los términos de mayor exponente. ¿Por qué lo multiplico por 1? X cuadrado menos 2 multiplicado por 1 sale x cuadrado menos 2. No, profe, acá yo veo menos. No, sale x cuadrado menos 2. ¿Y por qué aparece el menos? Recuerden, ¿qué decía el método de la división tradicional? Que siempre se restaba, ¿sí o no? Entonces, si es x cuadrado menos 2 en esta parte inferior, pero lo vas a restar,
le vas a asignar el menos, ¿sí? ¿Se acuerdan al sustraendo, minuendo, sustraendo? Entonces, si le vas a asignar un menos a esta expresión, ¿sí? Que es parte de una resta, entonces ya lo han hecho de frente en este ejercicio. Otra vez, 1 por x cuadrado menos 2, pongo x cuadrado menos 2. Pero este signo menos ya lo han puesto. Entonces, menos x cuadrado y menos por menos más 2. Ahora lo opero. Lo opero, x cuadrado menos x cuadrado se fue. Menos 6x se queda. Y 4 más 2, 6. Te repito, x cuadrado menos 2 por 1 es x cuadrado menos 2. Profe, ¿pero por qué le han puesto menos y más? Porque no te olvides, siempre cuando tú hacías una división se restaba, ¿sí o no? Entonces en este ejercicio ya le han puesto el menos o ya le han aplicado el signo menos, ¿sí? A los términos que van a restar. Entonces era más x cuadrado por menos, menos x cuadrado. Era menos 2 por menos, más 2. Lo resto, entre comillas, pero el menos ya fue afectado. Entonces se va el x cuadrado y queda la siguiente expresión a la que le voy a llamar residuo y el cociente vendría a ser 1. Bien, el cx, ¿qué significa? Cociente, ¿no? El cociente o resultado, ¿sí? ¿Sí? Y rx significa residuo, ¿está bien? Estas serían las respuestas, ¿sí? O podrías también expresarlo de la siguiente manera. X cuadrado menos 6x más 4, que es el polinomio inicial, es igual al cociente multiplicado por el divisor, que vendría a ser x cuadrado menos 2, más el residuo, que es menos 6x más 6. Si tú reemplazas de esta manera y ambas expresiones resultan ser iguales, es una manera de comprobar que lo que tú has hecho está bien. Es una manera de comprobar. Pero eso queda en ti ya. O sea, si lo haces bien, ya no hay necesidad de estar comprobando. Pero bueno, si tú crees que de repente puede haber algún error, no esperes a que alguien te diga si está bien o no. Reemplaza y puedes comprobar. Vamos a escribir acá ya. Esta es una especie de comprobación. Ahí está. Es una comprobación. Y chicos, eso sería todo. Un ratito vamos a borrar todo. Ahí está. La tarea. Solamente es una tareita chiquitita. Ven aquí dos polinomios, ¿no? Bien. Van a hacer una suma de estos dos. Van a hacer una resta de estos dos. Van a hacer una multiplicación de estos dos y una división P entre Q de estos dos. Nada más. En una sola página, una sola foto, me la envían. Y bueno, eso sería todo, chicos. Muchísimas gracias. Adelante con el estudio, por favor. Y no se me desanimen. Sigamos adelante, practicando en casa, porque hay que ser sinceros. Aparentemente hacemos más trabajo, pero no. Estamos haciendo mucho menos trabajo que cuando lo hacíamos presencialmente y tienen que ustedes darse cuenta de eso, ¿no? Si se levantan a las 10 y trabajan hasta las 4 o 5 de la tarde, obviamente no hay mucho tiempo, pero hay que tratar de acomodar nuestros horarios para aprovechar bien el tiempo. Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga.